Hola, esta es la Escuela Bíblica Dominical Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y esta va a ser el estudio 5 que tenía ya como parte pendiente de todos los videos que les he estado compartiendo en línea. Entonces este sería nuestro estudio 5, que sería el que cierra ya del 1 hasta el 16, que es hasta el día de hoy estamos llevando a cabo en secuencia. Y no lo había puesto en línea, por eso es que quiero hoy ya por fin completarlo. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre bendito, por el tema de hoy, que vamos a tratar a Caín y a Abel. Te pedimos tu guía para poder entender el mensaje que tú quieres compartirnos en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús es nuestra oración. Amén. Para comenzar, quiero invitarlos a cantar este himno. Por ser una escuela bíblica, es el propósito de compartirles un canto que tenga esa referencia a estudiar la Biblia, y precisamente este es el canto que lo está indicando, ¿no? Estudiar, y qué gozo da leer la palabra de Dios. Y este sería voy a pasarles la letra. Dice: gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Entonces, esta es una oportunidad de ver, de cantar acerca del estudio de la Biblia, de la importancia que tiene para nosotros la Biblia y cómo nos gozamos en estudiar la Biblia. El estudio de hoy vamos a trabajar con, estamos hablando de la Biblia libro por libro, el tomo 1, trabajando en el Génesis. Esta es la segunda unidad, es el quinto estudio, es la segunda unidad, que se titula Caín, Set y Noé, y estamos en el estudio 5, que se titula Caín mata a Abel. En el estudio 6 hemos visto lo de Noé, y con este ya cerramos ese ciclo. Este es el capítulo 4. Curiosamente, el texto nos incluye hasta el capítulo 5, versículo 8. Entonces, de último momento, en la última sección, por lo menos le vamos a dar lectura a esa porción que hace un recuento de la descendencia de Adán, la descendencia de Adán. En este estudio 5, el versículo clave está en Génesis 4:7. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La verdad central es que la motivación que llevó a Caín a matar a Abel y sus celos muestra cómo estos te pueden llevar a realizar acciones trágicas.
Esa misma motivación, si la adquirimos, también nos va a traer esas situaciones trágicas. Que metas de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, es demostrar que conoces la motivación que llevó a Caín a matar a Abel, conocerla, y demostrar cuál es tu actitud hacia las maneras de superar esos motivos que llevan a realizar acciones trágicas. Entonces, superarlos, conocer qué pasó y superarlos. Fíjense que en esta ocasión encontré también, como lo he estado comentando, el bosquejo de Matthew Henry. Ahorita voy a mencionarles un poco acerca de Matthew Henry. Y es varios puntos. Me gustó la manera en la que él aborda el bosquejo, entonces he deseado, he querido tomarlos en cuenta estos y compararlos nada más con los que el libro nos presenta. En el primero habla del nacimiento, los nombres y los llamamientos de Caín y Abel. En el segundo, su religión y diferente éxito en ella. La parte de religión es cómo se acercan a Dios. La parte 3, la ira de Caín contra Dios y la reprensión de él por esa ira. Dios lo reprende a él. En el 4, el asesinato de Caín de su hermano y el proceso en su contra con ese asesinato. La parte que me llamó la atención de este proceso es que parece que nos presenta como si fuera un caso de la vida hoy en día, en un juicio. Y por ejemplo aquí dice el asesinato cometido y luego dice el proceso en su contra, que empieza con la lectura de cargos, luego con su alegato. La parte siguiente es su prueba legal, o sea, las pruebas. En el 4 dice la sentencia dictada sobre él. En el 5, queja contra la sentencia, que de alguna manera es como la apelación, ¿no? Cuando ya te dictan sentencia, tienes tantos años de cárcel, por decirlo de alguna forma, entonces tú dices apelo, que de hecho es una situación en México que ocurrió de un delincuente recién juzgado y declarado culpable y con sentencia, y luego ya nos enteramos de que hoy en día está apelando esa sentencia. Entonces viene la ratificación de la sentencia y el punto número 5 es 7, perdón, la ejecución de la sentencia, o sea que sí se lleva a cabo esta. Esta sería en cuanto a ese punto 4 de cómo es ese proceso, ¿no?, del juicio. En este 5, la familia y la posteridad de Caín, se va a ver cómo surgió ya toda una comunidad con él, una civilización con él. Y en el punto 6, el nacimiento de otro hijo, un hijo más y un nieto de Adán. Lo que quería comentarles es que en este comentario de Matthew Henry sobre toda la Biblia, tenemos que Matthew tenía la rara habilidad de expresar profundas percepciones espirituales con sencillez y elocuencia. A lo largo de los años, sus escritos se han leído tanto por su erudición como por su devoción, y ninguno más que el clásico comentario sobre toda la Biblia. O sea que se ha leído mucho a Matthew Henry y en particular el comentario sobre toda la Biblia. Y alguna característica que tenemos de él es que es grueso, grande, gordo, pero lo tenemos de manera digital y de alguna manera nos está compartiendo cosas que podemos usar para bendición, Entrando ya en el primer punto, que es el nacimiento, los nombres y los llamamientos de Caín y Abel en el versículo 1 y 2. Dice, conoció a Adán, voy a tener que retirar esto de aquí, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Algo que nos está ubicando su carácter, ¿no?, de alguna manera, parte de su carácter, de su dedicación de habilidades materiales. Entonces Adán descubre, fíjense que esta es la palabra que nos llama la atención, descubre a Eva y queda embarazada.
Cuando decimos descubre a Eva, lo que me viene a la mente en esto es cuando la mira por fin y la identifica como aquí estás. ¿Y qué hay en ti? ¿Qué hay en ti? ¿Qué compartirás conmigo que hay en ti? Entonces ahí es donde esa parte se entiende. Fíjense que no les puse, ya me di cuenta que no les puse la palabra hebrea. Pero esta palabra hebrea es la misma palabra que usan para aquel acto que quieren hacer en Sodoma y en Gomorra, pero especialmente en Sodoma, cuando llegan los varones para ver qué tanto ya ha subido la maldad de esta ciudad, porque está Dios pensando ya destruir, y ellos están ahí porque dicen, sácalos porque queremos conocerlos. Entonces ahí es lo que pasa igual con Adán. Él y a Eva la conoce a ella, es decir, descubre lo que hay en ella, la forma en la que se pueden unir sexualmente hablando, y entonces es que procrean, ¿no? Que ella queda embarazada. Ese acto mismo es el que se usa en aquel momento, queriendo hacer algo así, sexual con ellos. Aquí dice que nace su primer hijo y ella le da el nombre basado en que reconoce la ayuda de Dios, reconociendo la ayuda de Dios. De hecho, Caín, aquí lo que tuve es que no le puse las referencias, pero quiere decir que tengo las dos raíces. En este caso, la más antigua, que será de donde viene, dice adquisición, Caín o posesión, que es la raíz cana, que significa adquirir, poseer, lograr, obtener. Entonces este sería, y los diccionarios que normalmente tengo son el diccionario hebreo y griego de Strong, o las definiciones griegas hebreas de Driver, Briggs and Brown, Driver and Briggs, con G al final. Ok, nace su segundo hijo y lo llama Abel. En el caso de Abel, igual es parte de diccionarios hebreo y griego de Strong. Este es Hebel o aliento, vapor, que de alguna manera, miren, aquello es posesión, adquirí por fin un hijo, ¿no? El primero de su proceso que va a ser Eva. Y en este es curioso la manera en la que significa Abel. Abel significa aliento, vapor. Cuando yo hago, queda aquí, pero cuando ya pasó la mano, ya no hay vapor. Ya no, si lo pones en la ventana, cuando pasa el viento ya se desvanece y ya no lo tienes. Entonces, eso es algo que nos llama la atención, cómo fue destinado su nombre. Llama la atención que poco fue también su tiempo en la tierra. Entonces, Abel se dedica a atender a las ovejas. Y este Caín se dedica a labrar la tierra. Se parece un poco más a lo que Adán se dedicaba, lo que Caín se dedica, ¿no? Se identifican ahí como en esas labores. Algo que nos llama la atención, dice que en el 2:15 dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase, que esto fue lo que le indica a Adán que haga. Por eso les decía que hay algo de similitud con Caín en su forma de dedicarse a labrar la tierra. Esas serían a lo que se dedica cada uno. En este punto 2 se titula su religión y diferente éxito en ella. Religión decíamos que como volver a relacionarse o relacionarse con Dios, y como uno sí tuvo éxito en relacionarse y el otro no, en alguna manera. Van a ser los versículos 3, 4 y 5, del 3 al 5. Fíjense que encontré en un diccionario que creo que es el de la Real Academia, porque aunque no se lo puse, porque me acostumbré a no ponerle ninguno, pero por lo menos estoy viendo que sirve para aclarar lo que estábamos mencionando acerca de por qué le menciona Matthew Henry a este punto su religión. Dice, conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias, de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad
un dios o a varios dioses, que en su mayoría en esa región es varios dioses. Entonces esa es la parte que nos trae aquí de observación. Dice aquí, así la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. Entonces la religión es esa relación con una divinidad. No tenemos ya más que el punto, perdón, es que se me hacen, aquí se me ocurrió que podía poner el título del libro y el título de Matthew para que entendamos dónde va avanzando en el libro del alumno, que serían las ofrendas de Caín y Abel, así es como lo tiene en el manual de la Biblia libro por libro. Y van a ser igual los 3 al 5 completo en este caso. En el 3 dice, aconteció andando el tiempo que, déjenme quitar esto para no perder alguna parte de la lectura, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces aquí lo que tenemos es que la manera en la que recibió aceptación las ofrendas es la parte que nos está llamando aquí la atención. Dice entonces, Caín y Abel ejercen su propia manera de iniciar su relación con Dios, cada quien su propia manera, que de alguna manera es importante entender algo más allá de las líneas que están allí. Es importante. Dice que Dios reacciona de manera diferente a las ofrendas que le presentan, porque de alguna manera nos está dando un poco de antecedente, que la manera en la que se relaciona, qué ofrenda ofrece Abel, también es algo que llama la atención, aunque decimos que no resalta en si fue el corazón, porque está ese punto de que Dios mira el corazón y ve cómo es que está a su disposición, pero también el qué ofrecieron para que realmente quedara agradado Dios. ¿Qué ofrecieron para que realmente quedara agradado Dios? Porque como se rompió esa relación, la manera en la que te acercas a Dios con ese pecado no puede ser cualquiera manera, porque en todo caso estamos hablando de que son tus propias obras, tus propios anhelos, que no son los que Dios define para aceptar entrar en comunión, en recomunión contigo, o volver a la comunión contigo. Y el hecho de que hubiera sido una oveja, esa oveja tuvo que ser sacrificada y ofrecida a Dios como parte de la adoración. Entonces, desde ese punto del acto mismo, queda claro de que no es de la manera que uno quiera hacerlo, sino de la manera en que Dios designa que se haga. O se satisface a sí mismo, o sea, se satisface su demanda o su ira, porque de eso se trata, está en ira con esa condición de pecado, y se satisface a través de un cordero, en este caso de una oveja, y de lo mejor, es decir, no había pecado. Entonces de alguna manera tiene sentido que tuvo que haber algún tipo de antecedente con respecto de qué querría él, qué le podría agradar a él, porque queremos aquietar su ira, queremos reconciliarnos de un enojo. Y más adelante vamos a ver cómo Jacob quiere hacer eso con su hermano para aquietarlo, y le quiere ofrecer, le da una larga ofrenda, grande ofrenda. Vamos a ver eso más adelante. Fíjense que en el diccionario hebreo y griego de Strong, los diccionarios, porque la abarca la parte griega y la parte hebrea también, esta mincha dice de una raíz que significa repartir, es decir, otorgar una donación, eufemísticamente tributo, específicamente una ofrenda sacrificial. Vean cómo este mismo concepto de la palabra hebrea que se usa nos está hablando de una ofrenda sacrificial,
que sería la que estaría esperándose que se entregara, que no es la misma sacrificial que se tiene con el caso de Caín. Entonces, de alguna manera sí hay el entendimiento en ella, no nada más el deseo, sino el entendimiento. Yo deseo darte, como es para Dios, bueno, lo hago con el corazón está allí, pero el entendimiento, que Dios se satisface, que Dios le satisface. Entonces Dios nunca se deja sin conocimiento para ser satisfecho, o sea, recibir la ofrenda y decir, me siento satisfecho, cumplió con lo que yo esperé. Entonces, esa parte sí es importante. Dice que generalmente es sin sangre y voluntaria, pero en este caso va a ser sí con sangre, que en este sería regalo, oblación, ofrenda de carne, vean, otra vez insiste de carne, y presente es sacrificio, vuelve otra vez a recalcar el sacrificio. Entonces, ese concepto de ofrenda, quisieron darle una ofrenda sacrificial, pero no le da sacrificio esta, entonces ahí como que dices, a ver, y si hubieran elegido la misma manera de acercarse, también habría que pensar de qué calidad le ofrecieron. Esa parte también tiene que ver, porque como va a ser una semejanza al Cordero de Dios, que es Jesucristo, que vino a morir en la cruz, eso también da importancia, ¿no? ¿Qué características tendrá? Dice entonces que la ofrenda de Abel atrajo toda su atención y le tuvo respeto. De hecho, es parte de un comentario que estuve leyendo, el hecho de que le llamó la atención. Ves que vienen ahí y de pronto ves que trae uno, ves que trae otro, y lo primero que te llama la atención es mirar hacia el de Abel. Esa es la parte que aquí nos está indicando. En este caso dice, cuando dice le tuvo respeto, en el diccionario hebreo y griego de Strong, diccionarios hebreo y griego de Strong, Sa'a, considerar, hacer que la mirada se desvíe. Por eso les decía yo, rápidamente voltea y dice, ¿qué viene aquí? A ver, ay, mira. Entonces lo que llama, si como niños somos más del coloridos, ¿no? Digo, soy porque de pronto así me porto, ¿no? Y así me atraigo de lo muy colorido o del muy grande. Entonces, y una cara así de sorpresa, yo no sé, pero yo me imagino siempre como una niñita, porque así me emociona, no lo puedo evitar a veces. Dice como mirar alrededor con asombro, y eso se traduce en la palabra original como tenerle respeto. Todo lo que traes cargando con algún esmero de haberlo preparado, como si fuera un pastel ahí que lo llevas así como muy decorado de parte tuya. Déjenme ponerle la corriente porque ya se le había completado. Dice las palabras en este comentario de Jamieson, Fawcett y Brown. Dice las palabras miró con agrado o miró propicio. Significan también tuvo respeto. Significan en hebreo mirar cualquier cosa con una mirada penetrante, ansiosa, que han sido traducidas como inflar, encender en fuego, de modo que la aprobación divina del sacrificio de la ofrenda de Abel se asombró en que está siendo consumido por el fuego. Se fijan entonces que esto sí corrobora la importancia de qué tipo de ofrenda es. Tiene de alguna manera que involucrar sacrificio, derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y estamos en un pecado delante de Dios que no puede Él tener cerca de Él. Entonces, cuando a Caín quiere acercarse, si no hay derramamiento de sangre, no puede encontrar la aceptación de Dios. En este caso, Abel sí. ¿Y cómo se pudo notar esto? Bueno, según el comentario de Jamieson, Fawcett y Brown, es que fue consumido en fuego. Esa sería la manera, porque es la manera consumir el fuego, el agrado que recibió, la aceptación que recibió. Entonces, esa es notoria. El de él, algo hubo. Acá no hubo nada. Entonces Caín lo vio así, ¿no? Dios declara lo que detesta
y acepta en la adoración hacia Él. Eso tiene que quedarnos claro, que Dios nunca se deja sin la información que necesitamos para podernos acercar a Él de la manera correcta, porque no significa lo que yo quiero, significa lo que para Dios estaría siendo de agrado. Y la palabra satisfacción es porque Él demanda por ese enojo que hay en Él por el pecado. Demanda para satisfacer y aquietar eso y apaciguar eso. Por ejemplo, en Isaías, un pasaje largo del capítulo 1, versículo del 10 al 20. Déjenme leerlo desde acá, la proyección. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el invocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esta sería entonces la declaración de que Dios nunca se deja sin especificar qué es lo que le agrada. Por lo menos aquí la actitud del corazón sí también está involucrada, porque no te dedicas solo a las cosas como obras, como acciones, sino a la entrega interna del corazón. En el punto 3 está la ira de Caín contra Dios y la reprensión de él contra esa ira. Aquí nos está incluyendo la parte B del capítulo 5 al 7. Dice, y se ensañó, déjenme lo leo completo acá. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Que de alguna manera está alertando Dios aquí. Esto es lo que queremos ver. Dice que la reacción de Caín muestra la condición de su espíritu al enojarse. Esto es lo que estamos viendo, porque de alguna manera no estaba respaldado de alguna manera su ofrenda respaldaba su corazón, ¿no? Y en el caso de Abel pudiera también haber un deseo del corazón más inclinado a lo que Dios le agrada y espera. Aquí, esto también de alguna manera evidenciaron la vista con el interior. Muestra la condición de su espíritu al enojarse, esta reacción. Dice que Caín manifiesta rápidamente una furia ardiente de dolor. Fíjense que la palabra que se usa para describir esta reacción, dicen en los diccionarios hebreo y griego de Strong, dice encandecer o calentarse. Encendido figurado usualmente arder de ira, de celo, o sea, de celos. Estar enojado, estar disgustado seriamente,
afligirse, indignarse, encenderse mucho, estar enojado. Ese es el concepto ya que se usa para traducir. Entonces hay una ira, hay un celo que le viene, pero como si se encandeciera, fuego, 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 fuego. Esa sería la parte que está representando aquí. Y la parte que también nos dice la cantidad, es decir, la gran cantidad, dice en gran manera. El diccionario hebreo y griego de Strong dice con vehemencia, rápidamente, extremadamente rápido, cada vez más fuerte y más rápido, absolutamente y muy doloroso. Le dolió. Quiero imaginar el impacto de una bala porque viendo ayer una película, sábado de películas, en esos que son policías y traen un chaleco antibalas o algo así, te dan el impacto, aunque no te perfora, te impacta y te deja sin aire, ¿no? Te deja así. Entonces a él le pasó esto de furia, le impactó y fue rápido, enciende rápido y le duele mucho, le duele mucho. Yo recuerdo que una expresión que le compartí así sin poderlo, ni siquiera lo razoné un poco, simplemente platicando con Alain, yo le llamaría a mi jefe, mi supervisor, porque yo estaba en el ministerio del grupo de adoración, de alabanza, y él es el director. Le hacía yo un comentario de algo de que cuando yo veía que algo que estaba por hacer es malo y no lo veía yo agradable o no lo veía yo correcto, no soportaba hacerlo, me dolía hacerlo, me hacía sentir muy mal, me hacía sentir hasta dolor de hacerlo, no lo quiero hacer. Prefiero que me perjudique a mí que hacer eso. Y esa era una de las cosas que yo estaba como muy alerta en aquel entonces, que si se trataba de hacer algo como engaño, yo no lo quería hacer, no lo quería hacer. Yo prefería hacerlo aunque me hiciera perjuicio a mí y no lo quería hacer. Entonces nada más yo sé que hay días que no pienso de esa manera, pero me goza pensar que Dios pone ese anhelo de no querer. Pero estoy hablando de un dolor aquí, por el enojo que tiene, por esa furia que tiene de celos. Y esto fue doloroso para él. Entonces todo lo contrario de lo que yo estoy recordando que me pasó en aquella vivencia, experiencia en Cuba. Dice que Dios le da la oportunidad a Caín de reconocer su condición buscando su arrepentimiento. Dios va y lo busca para que logre arrepentimiento. Eso es lo que está indicando acá. Entonces de alguna manera le dice, ¿por qué te has ensañado? Y la parte de ensañado de pronto me acuerdo, no me viene siempre me viene a la mente cuando veo esta palabra ensañado, porque mi mamá la usó en algún momento cuando nos estábamos enojando uno de mis hermanos con el otro. Y de esas veces que el enojo involucra golpearse, entonces mi mamá, ya recuerdo sus palabras que decía, ¿por qué te ensañas con tu hermano? Que le está llamando la atención porque mi mamá era muy blandita, mi mamá era muy blandita. Cuando hacíamos vagancias, entonces lo que nos sorprendía es que era muy tolerable, pero cuando ya se ponía hasta el borde, el tope, nos daba con cinto, con chancla, con lo que sea. Y ahí es donde a todos nos enojaba porque decíamos, ¿por qué nos dejaste llegar hasta los golpes sin habernos, porque no nos lo ponía más pronto, ¿no? Nos hacía confiarnos y nos hacía enojar después. Bueno, yo recuerdo eso, que me hacía enojar después porque no era algo que esperaba yo. Y yo me enfurecía y le reclamaba porque sí, ella se tardaba y creo que es algo que me pasa de pronto a mí. Me tardo en decir lo que no me gusta, me tardo y ya cuando menos pienso ya creció y ya no puedo contener, ya no puedo resolverlo tan fácilmente. Ya está para despedir, huir, salir, abandonar. Pero bueno, ensañado, dice que es irritado, enfurecido. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enfurecido? Y algo y dice decaído o decaída, es un adjetivo que se halla o que se puede definir como que se halla en decadencia,
que está débil físicamente y anímicamente. Algo que me llama la atención son los similares: desanimado, desalentado, abatido, triste, débil. Le debilitó, le descayó de fuerza de sostenerse anímicamente y físicamente. Ese es el punto de que se le vio, o sea, yo me imagino agachado cabeza, caminando con hombros caídos y enfurecido, enrojecido. No sé, una combinación de esas dos momentos está un poquito difícil de poderlo ubicar. En este punto dice Dios, le marca a Caín el camino a la excelencia, le marca el camino a la excelencia. Por donde vas, puedes no ir un final correcto. Mira, cuida de que sea por acá. Te alerto de que vas por un mal camino. Vamos por acá. Entonces, de pronto, palabra hebrea que usa es el seed, dice en un sentido figurado euforia o alegría, exaltación en rango o carácter, ser aceptado, ser dignidad, excelencia, alteza, levantarse. No serás enaltecido, le dice. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, no irás por el camino de la excelencia, en esas palabras, ¿no? Si bien hicieres. Pero entonces le marca por dónde. ¿Qué sería en este caso la excelencia? Superior calidad o bondad que hace digna de aprecio o estima una cosa o una persona. No se te reconocerá la dignidad y la estima como persona, la buena bondad, la buena calidad de carácter. Esa parte es la que Dios le está. ¿No sería buen camino que sigas? Entonces Dios aprueba el proceder con fe. De alguna manera la fe, les decía, es como que si ya hubiera habido un conocimiento previo de que esa parte necesitaba estar involucrada, y creer eso y hacerlo es parte de la fe. Entonces hubo fe allí, porque de hecho la Biblia lo dice. Miren, Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fue lo que Dios demandaba y lo tomó por justo. Lo aceptó, le creyó a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta es la parte de Dios. Él sí establece que desea recibir para mantener esa relación, y entonces Él justifica por el creerle, por la fe. Entonces el plan ahora es Jesucristo. Ese es el plan que Dios nos dio como desde un proceso que es donde vienen todos estos personajes bíblicos hacia el personaje final o la persona final, que es el Señor Jesucristo. Es importante no dejar de mirarlo desde ese punto de vista. Creerle a Dios es el que hace la justificación de acuerdo a lo que Dios espera y te está pidiendo que le creas. Dice que Dios le advierte a Caín que debe cuidarse del dominio del pecado. Debe cuidarse del dominio del pecado. La palabra pecado aquí es chata. Entonces, en las definiciones hebreas de Brown, Driver y Briggs, pecado o pecaminoso, que esta sí es la primera vez que se usa esta palabra, pecado. El pecado está a la puerta, lo pecaminoso que está allí. Entonces está allí para quererte someter a ti, te quiere someter. Dice, con el pecado ansiando poseerlo, Caín tiene dos opciones: dominarlo o dejarse dominar. Entonces Dios le está dando abre los ojos y alerta, porque lo tienes frente a ti y tienes dos opciones: o lo dominas tú para que no te domine él, o te vas a dejar dominar. Entonces aquí es donde entra ¿qué decidió? ¿Qué decidió hacer Caín?
Y este punto 4 dice, el asesinato de Caín de su hermano y el proceso en su contra por este asesinato. Este primer punto es el hecho cometido, ¿no? El asesinato cometido es en Génesis 4:8. Y en el estudio del libro del alumno lo tiene como Caín mata a Abel y desde el versículo 6 al 8 lo está, y aquí solo el 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y Abel y lo mató. La parte se levantó, ¿no? Porque como que si estuvieran abajo, y él se levanta y aprovecha. Dice aquí, este asesinato cometido se califica como asesinato en primer grado. Esta sería una manera actual en que se puede determinar este tipo de asesinato. Fíjense que la curiosidad que tenía yo de cuando se le califica de esa manera, ¿qué hace diferencia de uno que llaman primer grado y un asesinato en segundo grado? Entonces me fui a investigar y dice que el asesinato en primer grado implica una muerte premeditada. Es decir, el asesino realiza un plan para matar a la víctima y luego lo lleva a cabo. Sin embargo, un asesinato en segundo grado no requiere premeditación. Un asesinato llevado a cabo de manera impulsiva, sin premeditación, pero con alevosía. Alevosía sería la parte ventajosa, ¿no? Vamos a ver qué significa alevosía. Circunstancia de haberse asegurado quien comete un delito contra las personas de que no corre ningún riesgo que pudiera provenir de una reacción defensiva por parte de la persona atacada, a traición, con deslealtad. Esta sería la parte que le hace primer grado. La alevosía es que no estás en desventaja, tú estás en ventaja sobre la persona a la que le vas a afectar. Esa sería la parte. Entonces, en el caso de Caín, tuvo la premeditación, tuvo la alevosía, que sería la ventaja. El asegurarse de que no iba a haber reacción de parte de su hermano, y es algo que luego viene la ventaja, porque dice, se levantó, entonces da a entender que estuvieran en el suelo quizá, y luego él se levanta. De alguna manera, fíjense que me viene a la mente rápido ahora, así en un momento, la parte de que no se previene de que no haya una reacción en contra, que me hace recordar una historia que mi hermana que es un año mayor que yo, me cuenta ella, que dice que un día nos peleábamos por algo y yo terminé dándole de cazuelazos. Ella cuenta eso, que terminé dándole cazuelazos. Y lo único que viene a mi mente, porque de pronto yo olvido eventos, sucesos, es que yo no me veo con la malicia de darle cazuelazos. Más bien que sentía yo que estaba recibiendo agresión y traía yo una cazuela, y lo único que creo que hice fue detener el impacto. Entonces no fue mi deseo de golpear, sino detener el impacto que estaba yo recibiendo. Entonces, ¿qué siente ella? El golpe de la cazuela, y yo lo único que estoy pensando es recibir el impacto. Entonces, en este caso ella no se previó, por decirlo así, ¿no? Es un suponer que no se previó de que yo tenía una herramienta allí que le hizo perjuicio, que le causó un riesgo a ella, que precisamente así lo describe. Entonces, en este caso de primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, el carácter de Caín, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de la descendencia, de quién es el descendiente de la serpiente? Entonces Caín aquí se convierte precisamente en el personaje de parte de la serpiente, de Satanás, porque dice era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa? Porque sus obras eran malas. Entonces,
Cuando nuestras obras son malas, quien reina es Satanás sobre nosotros. Y las obras de su hermano justas porque él decidió creer a Dios, lo que a él le podía reconciliar o acercar a Dios, que hubo en este caso una ofrenda sacrificial. Estoy clara en eso. Y creerle a Dios es disposición del corazón, creerle. Sí, me convence. No es lo que yo creo, sino acepto lo que tú crees, lo que tú quieres. No es lo que yo quiera, acepto lo que tú quieres. Esa es la diferencia. En este punto 3 de la Biblia, del libro del estudiante, está incluyendo del 9 al 15 el castigo de Caín. Y lo que hace en el caso del bosquejo de Matthew Henry, dice que dentro de este mismo asesinato que hizo Caín de su hermano y el proceso en su contra, porque aquí es todo el juicio, desde cometido el acto y cómo va el juicio en su proceso, que de hecho aquí es eso precisamente, viene el fiscal. Vamos a ver qué hace el fiscal. Dice: el proceso en su contra abre una carpeta de averiguación. Esto es lo que hace el fiscal, abre una carpeta de averiguación. Esto es del 9 al 16. Y para poder leer mejor voy a retirar la pantalla ahí. Dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Aquí para que llamar su atención a Nod, entre las cosas que nos van a servir más adelantito para poder entender el significados, ¿no? Lo que entonces vamos a ver en este punto es lo que sería todo el proceso desde que el fiscal abre la carpeta de investigación, y entonces se hacen los cargos cuando ya se hacen los cargos, no son presuntos, ¿no? Presuntos. El proceso en su contra. Entonces el primero de los procesos que va a haber es que su lectura de cargos. Y eso lo vemos en la primera parte. Dice que Dios le vuelve a ofrecer una oportunidad a Caín para reconocer lo que hizo y arrepentirse. Entonces la lectura de cargos, te declaras inocente o culpable. Entonces, de hecho, algo que llama la atención es que este delincuente que les había mencionado, que es mexicano, pero lo estaban juzgando en Estados Unidos, se declara inocente ahí en su declaración inicial. Entonces ahí empieza y es la oportunidad de arrepentirse, de declararse culpable y entonces aceptar su responsabilidad. En la parte B vamos a ver la parte de su alegato, en qué consiste todo esto y qué hace él de respuesta. Esto sería si se declara o no, que en este caso no se hace responsable y miente para encubrirse. No sé. Esa es la respuesta que él da. No sé. Su alegato es: yo soy inocente. No sé. Yo no sé. ¿Cuál sería una prueba legal? Entonces tú dices: no sé, pero mira, todos estos son cargos en tu contra. En este caso, ¿cuál es el clamor? ¿Cuál es el cargo en tu contra? El testimonio. Entonces aquí es donde lo declara: el clamor de la sangre es la evidencia irrefutable. Dice que la sangre le clamaba desde la tierra y Dios lo escuchaba, ese clamor. Escuchaba ese clamor de la sangre. Entonces esa era su evidencia, ni modo de que no hubiera manera de poder evidenciar algo. Entonces ya hubo eso, una prueba, el clamor.
de la sangre, testimonios, evidencias, pruebas físicas. De hecho, así decía esta persona, que no había pruebas, que solo testimonios. Había grabaciones, había algunas, varias pruebas, clamores, en este caso sí, que eran testimonio válido. La parte siguiente sería la sentencia dictada. Todas las evidencias lo acusaban, todas las evidencias aquí están acusando a Caín. Entonces dice que la tierra que usó para ocultar su delito no le volverá a dar fruto. Esa sería la primera. Como él labraba la tierra y la tierra fue su cómplice, ahí la usó como cómplice, como herramienta. Entonces le dice, ya no la vas a poder usar para lo que estabas acostumbrado. Entonces no volverá a dar su fruto para ti. Como no le volverá a dar su fruto, entonces no se puede quedar a sembrar, ¿no? No se puede quedar en un lugar a sembrar. La otra es serás exiliado. No te vas a quedar aquí entre la comunidad que hay aquí. Esta es la parte. Esta es la parte que queda también en entendido. Ahora, en que el que solo se estén mencionando a Caín y Abel en este punto no nos dice que sean los únicos pobladores actualmente. Esa parte sí tenemos que tenerla clara. Es algo que tenemos que resaltar. La parte ya, él recibe la sentencia y entonces viene la queja contra la sentencia, que decíamos que era cuando apelas, que ya en este caso este delincuente recibió como 48 meses, no sé, como 30 y tantos años o algo así, 40 y tantos años, no me acuerdo. Se me fue eso porque no lo seguí muy bien, pero le dieron su sentencia porque sí eran buenos años, más de 30, eso sí, y él dice, creo que 48 años, y él dicen hoy en día que está apelando a esa sentencia, cuando sí hay todas las pruebas, y él también se queja, aquí Caín se queja contra la sentencia, reclama. ¿No te parece que es mucho lo que me pusiste? Yo creo que algo así con ellos, con él. ¿No te parece que es mucho? Decían que podía ser cadena perpetua de este delincuente. Dice, no hay arrepentimiento ni remordimiento. No se quejó porque lo lamento, hice mal. O sea, si hubiera aceptado su responsabilidad, algo hubiera ayudado, yo entiendo, porque Dios sí recibe al contrito y al humillado y al arrepentido, porque ese es parte del proceso que quiere para restablecer la comunión con ese pecado que existe en separación. Pero no hay esto, más bien se queja porque le parece mucho lo que le han sentenciado. Su queja contra la sentencia dice, se siente perseguido de muerte. Esa es otra de las cosas. Cualquiera me va a perseguir para matarme, me va a perseguir para matar. Entonces, ¿qué habría de antecedente con respecto a esto? Pues vimos en la ley, en Números, se menciona este evento del perseguir. En Números 35:19 dice, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. De pronto, si en una familia uno de los miembros era asesinado, entonces el vengador de la sangre sería un pariente, tenía de alguna manera la libertad como derecho de tomar la sangre del homicida. Esa parte era como parte era una ley, era una forma de legalidad ahí. Y entonces él se siente perseguido. Bueno, eso fue en Números más adelante, pero de alguna manera como que tuviera algo que ver en este caso, porque se siente perseguido, ¿no? Por eso estamos volviendo a reflexión, que no estamos en completa soledad. Es una comunidad que está creciendo y los principales personajes en esta historia están destacando, porque vean que no menciona ni a Adán ni a Eva en esta historia, menciona a ellos dos. O sea, hace un zoom en específicamente estos dos personajes
que de alguna manera estamos hablando de que todo está de alguna manera avanzando a cumplir la promesa de Génesis 3:15 cuando dice que va a haber una simiente, un descendiente, para poder derrotar esas obras que el diablo hizo. Entonces esta parte nos centra en estos dos, cómo uno al otro se relacionan. Por de alguna manera, lo evidente. Pero en este caso, fíjense que la ratificación de la sentencia es que se da, porque no se baja. Ahora nosotros, hoy en día estamos con el pendiente de esperar qué dice el juzgado allá en Estados Unidos con respecto a este delincuente mexicano que está siendo sentenciado y allá está preso, ¿no? Dice, su sentencia no será interrumpida con la muerte. Esta sería otra cosa. Dios no está de acuerdo que alguien que lo encuentre lo asesine, no está de acuerdo en que su sentencia se interrumpa con la muerte, que de alguna manera eso podría significar algo. Claro que Caín no quiere morir, pero tampoco Dios quería que muriera. Y de alguna manera entiende por qué si él es malo, por qué no habría querido que muriera, ¿no? Esa es la parte que queda. Pero lo que sí también queremos entender es que Dios quiere que tengamos presencia de lo que no es bueno hacer y que lo tengamos como un recordatorio. No olvidar lo que estuvo mal para que no lo volvamos a hacer. Entonces es bueno no olvidar lo malo, porque estaríamos cayendo otra vez en eso malo. Entonces aquí viene ya luego la ejecución de la sentencia. Ya se sentenció que se va a tener que ser expulsado ahí. Entonces dice, comienza su peregrinar, alejado de la presencia de Dios. Huiré de tu presencia, dice él, ¿no? Entonces ya se le ejecuta y se va, camina. Dice él que camina a Not. Ese no sería un lugar, sino el designio de la exilio en sí, a la tierra de exilio. Cualquiera lugar donde hubiera quedado que no fuera alrededor o en la comunidad en la que estaba podría definirse como Not, porque es el lugar de exilio. Se dice que Porfirio Díaz, fue uno de nuestros presidentes que tardó 34 años en el gobierno, haciendo reelección tras reelección en engaño. Y se quedó 34 años gobernando. Cuando por fin se da un golpe para que se le quite, se le expulsa y se le exilia. Nada más que no me acuerdo a dónde se le exilió. Si a Europa, porque no creo a Estados Unidos, pero se le exilia. Entonces ya no se vuelve él a México. No muere, o sea, no muere estando acá, sino exiliado. Porque de pronto favorecía a los hacendados y empobrecía a la gente del pueblo. Esa parte sí fue muy notoria. Que se dio para la Revolución Mexicana que nosotros consideramos muy, muy importante, que nos da la libertad a pobres como a ricos, de igualdad y cosas así. Es importante esa parte. Aquí, por ejemplo, encontré este Salmo 59:11 que dice: no los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Entonces una petición del salmista hacia Dios para que no los mate olvidando nosotros. Mejor déjalos ahí, dispérsalos para entender como aquel, porque no podemos volver a vivir lo que se vivió. Es recordatorio, ¿no? No los mates para que no olvide. En el punto 5 vamos a avanzar a la familia y la posteridad de Caín. Él entonces ya llega al exilio y en ese exilio él pues lleva a una mujer,
como esposa, se lleva a una mujer como esposa que de alguna manera vamos a entender que era parte de la misma descendencia de Adán, de la misma descendencia de Adán y de Eva. Dice, conoció, esto es del 17 al 24, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice en toda obra de bronce y hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres Ala y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Fíjense que esta parte nos dice qué tipo de carácter tienen los descendientes de Caín. Este personaje que tiene 2 mujeres. Pero también nos dice esta parte, Caín comienza su vida y su descendencia desarrolla costumbres, conocimientos y técnicas en comunidad. Cuando busqué la palabra civilización con un diccionario, encontré esto, una sociedad. Él hace una sociedad desde que tienen herramientas, técnicas en comunidad, costumbres y adquieren conocimientos de cómo tocar y cosas así, se convierten en una civilización, en una sociedad. Esto fue lo que encontré, miren. El nombre femenino de civilización es conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. Entonces, conforme va evolucionando el hombre, tiene nuevas técnicas, y cada vez su civilización se va modernizando, ¿no? Entonces, todo este conjunto le dieron una formación de civilización a todos sus descendientes. Entonces, sí se describe su descendencia. Esto sería ya de manera general. Y queda allá, al ladito, no al abandono todavía, porque en el estudio siguiente vamos a traerlos otra vez a la historia, porque van a empezar las mezclas, que de hecho ya van a tener ahí el estudio en línea, para que nada más lo repasen si desean poderlo repasar. En el punto 6 dice el nacimiento de otro hijo de Adán y nieto de Adán, un hijo y un nieto, o sea, son 2 hijos más. Este es el versículo 26, 5 y 26. Y en el bosquejo del libro del alumno dice el nacimiento de Set, el tercer hijo de Adán. Y nos dice, voy a quitar dice que, y conoció de nuevo, vean conoció. En la otra ocasión se había mencionado como esto así lo dice. Y conoció de nuevo. Conoció es eso de tener las relaciones sexuales. De nuevo, Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Sed también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Veamos que esta parte es la parte interesante para que nos ayude a entender mejor el siguiente estudio cuando habla de los hijos de Dios. Es importante. Entonces dice aquí, Dios compensa la pérdida de Abel con Sed. Esta es la parte que está compensando, es sustituido ahí. Que de la misma
significado del nombre nos da esta referencia, es sustituto o compensación. Ella dice me sustituye, pero estamos entendiendo que se lo compensó, perdiste pero mira, este hijo, acuérdense que estamos entendiendo la descendencia de donde se espera esa simiente, esa familia, ese engendrar de un descendiente que va a cumplir esa promesa hecha a la mujer y a la serpiente, ¿no? Más bien a la serpiente, porque fue una sentencia. Aquí luego Set engendra Enos. La parte de Enos nos llama la atención porque tiene un poco de sentido. Dice que no es propiamente mortal. Es como que se da cuenta de que es un ser mortal. Ya tengo a que ya sé que murió. Y tengo a Enos, es mortal, el hombre es un mortal. Entonces se dan cuenta de esa característica de la humanidad. De ahí un hombre en general, individuo o colectivamente, toda la humanidad es un hombre, gente, persona, humanidad, pero con la característica de mortal. Esa es la parte que me resalta sin poderla evitar, entender. Él es un mortal, lo que entonces me dice que tenemos que acercarnos a Dios y reconocerlo, que de hecho eso es lo que nos está indicando esas palabras de que invocaron el nombre de Jehová, que no se había mencionado antes. Dice, los descendientes de Seth reconocieron a Dios. Por lo menos si había otros de donde se pudieron ir engendrando, y Caín y aquí Seth. Entonces, y Seth luego tiene precisamente a Enos. Entendemos entonces de que no lo habían reconocido de esta manera hasta este punto donde Enos nace y Dios lo reconocen. En este diccionario ilustrado de la Biblia de Editorial Caribe encontré que invocaron el nombre, dice acción de clamar a Dios reconociendo sus atributos de perfección. Y eso lo vemos en ese texto de Génesis 4:26. Significa que los hombres buscaron la protección divina porque conocían el nombre, es decir, el carácter de Dios. Algo que nos tiene que servir aquí es esa parte donde entendemos que ellos quieren reconocerse como de la familia de Dios. Ese comentario lo tenemos en el siguiente estudio, pero recordar que la humanidad está buscando la protección de Dios, sabiéndose mortales, y entonces le reconocen a Él todo el carácter que tiene y se reconocen identificándose con Él. Eso es algo que tenemos que enfatizar porque no lo puse por aquí. Por eso le dice, y se llamaron de la familia de Él, hijos de Dios a sí mismos. Ellos se llaman a sí mismos hijos de Dios. En este punto dice que los descendientes de Caín no reconocieron a Dios. Ya vimos cómo fue su descendencia. Cómo vimos a Lamec con 2 mujeres y habiendo con la ira con la que no le satisface solo 7 veces. Él quiere 70 veces 7 vengar. El que lo vengue, si Caín fue 7 veces vengado, no. Yo 70 veces 7. Miren el odio, el enojo que muestra ahí. Entonces aquí lo que nos hace ver es ese texto donde decíamos de dónde viene la descendencia de la serpiente. Pues precisamente en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y en esta otra parte permítame, esta otra parte. Déjenme regreso para nada más hacer mención de... Ok, ahí está. Este texto es la parte de Juan 8, en la parte ya del Nuevo Testamento, nos hace ver el hecho de que dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, que es homicida desde el principio. ¿Quién fue homicida desde el principio? Caín. ¿Por qué entonces lo identifica como diablo?
porque entonces significa que es dominado y, vamos a decir de alguna manera, influenciado para actuar como si fuera Satanás. Entonces, ¿quién lo implicó allí? ¿Quién lo cautivó allí? El diablo. Entonces se convierte en ese descendiente, en ese mismo persona, en ese mismo carácter del diablo, porque dice que no habla verdad, es mentiroso, padre de mentira, porque así fue como actuó Caín. Ahora vamos a ver en una lectura del 1 al 8 las generaciones de Adán. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Y el día en que fueron creados, o sea, llamó el nombre de ellos Adán. Entonces ahí es donde entiendo que Adán estaría haciendo eso del nombre, ¿no? Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Varón y hembra los creó y llamó el nombre de ellos Adán. Entonces yo diría que Adán mismo se vio a sí mismo diciendo, oh, así es la característica humana, no es un caballo o una vaca. El día en que fueron creados, eso es lo que me dice ahí. Voy a quitar mi imagen aquí. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Y fueron los días de Adán después que engendró a Sed 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Sed 105 años y engendró a Enos. Y vivió Sed después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Sed 912 años y murió. Algo que nos dice este relato es que estaban varias generaciones existiendo y coexistiendo al mismo tiempo. Entonces está Adán, está Sed y está Enos. Entonces van a ir viviendo porque tienen una larga cantidad de años para vivir, entonces van a ir coexistiendo ahí y va creciendo la multitud. Esa es la parte que nos hace entender. De aquí lo que vamos a seguir aquí es que vamos a la parte de la tarea, y en la parte de la tarea estamos respondiendo estas preguntas. Dice, escriba brevemente un consejo para Caín en cada situación dada. Tome como base el pasaje bíblico dado. Cuando se enfureció Caín, pues yo más bien voy a traer a mención lo que Dios le dice, que tenga cuidado para que no vaya a suceder que se apodere, ¿no?, de él el pecado. Y vean lo que pasó, así sucedió Satanás mismo, o sea, ese es el texto que había que mencionar. Y luego está Caín, supo que su ofrenda no agradaba al Señor. Entonces creo que, déjenme ver, creo que aquí hay el texto aquí, déjenme ver, creo que sí lo puse, exacto. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es que nos va a ser útil poder poner esa parte del texto, porque si no dice, cuando Caín supo que su ofrenda no le agradaba al Señor. Entonces vamos a ver en la diapositiva si dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Por eso es claro que Dios sí establece cómo quiere Él la reconciliación, cómo quiere el acercamiento, que no nos quede fuera de entendimiento esto. En el punto 3 dice la C, cuando Dios le preguntó, ¿qué has hecho? Dios le preguntó, ¿qué has hecho? Eso lo vemos con Lucas. A ver, las citas se me han estado pasando. Lucas 15:21. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconocer el pecado.
y declarárselo a la persona con la que se ha hecho la falta. Y ahora vamos a la letra D. Cuando se levantó contra su hermano, la letra D, cuando se levantó contra su hermano. Esto lo vemos en Romanos 12:21, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa sería la parte. Ahora en esta siguiente sección nos está invitando a que le marquemos con una X la declaración correcta. Una de estas va a ser una declaración correcta. Dice: con el nacimiento de Set se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Esta no, porque es con enos, ¿verdad? Adán engendró solamente 3 hijos. Esto no es posible porque hubo hijas que tuvieron esa participación, porque el mismo relato del capítulo 5 nos dice que Adán engendró hijos e hijas, además de estos que se mencionan aquí. Y dice que Dios puso una señal sobre Caín. Esta parte sí es, Dios puso una señal sobre Caín para que no lo mataran. Esa parte sí. Y luego dice que Dios planteó 5 preguntas a Caín, que para ponernos a detallar si fueron 5, creo que no tiene la misma coherencia, ¿no? La misma, si sea esa la verdadera. Ok, vamos adelante. Punto 3 dice: ¿cuál consejo dio Jesús en Mateo 5:23? Para cuando se presentaban problemas entre hermanos. Resúmalo brevemente. Me parece que de ese también tengo el texto, vamos a buscarlo. Sí, nada más que voy a quitar mi imagen. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces ahí sería la parte de allí te acuerdas primero, que tiene algo, reconcíliate primero con tu hermano. Esa sería la parte. Ok, entonces en las aplicaciones del estudio dice: la ofrenda que agrada a Dios cuando nuestro pecado es ya cubierto con la sangre de Cristo. Podemos acercarnos a Dios para ofrecerle tributo, porque Él puede ver nuestra fe. Nuestro corazón renovado dicta la calidad de nuestra ofrenda. Ya teniendo a Cristo como el telón que cubre nuestro pecado por su sangre que nos limpia, que está intermedio entre Dios y nosotros, Dios ya nos ve y sabe que creímos porque aceptamos ese plan de Dios de que sea la sangre de Jesucristo, su Hijo, la que limpie nuestro pecado. Entonces nuestra actitud es diferente para elegir esto sí, esto no. Esa es la parte que sí sería resaltar. Cuando elegimos más calidad, de pronto elegimos lo que nos agrada a nosotros. Es que no puedo evitarlo mencionar los himnos más contemporáneos, los cantos más contemporáneos están obedeciendo más al tipo de posmodernidad que somos como comunidad, que esa es más, obedece a nuestros placer como persona, porque esa es parte de la característica de nuestra comunidad hoy en día, que nos satisface lo que nos gusta, eso queremos. Entonces, como que para atraernos más, nos tienen que poner un tipo de alabanza que sea más acorde a nuestra sensualidad. Y ahí es donde yo siento que por eso me da una inclinación deseosa de regresar un poco atrás, para no darle pie a mi sensualidad, sino buscar un poquito más mi intelecto, mi conocimiento sobre el contenido del himno, con quizá una música más conservadora, aunque esa fue una música que en su tiempo no era conservadora, eso se queda claro también, ¿ok?
Entonces nada más tener en cuenta que no es un debate en sí, sino a la parte de la sensualidad que quiero de pronto abarcar, ¿no? Y pierde entonces el sentido de, del contenido del mensaje, ¿no? De pronto no lleva la prioridad, de alguna manera. De alguna manera por ahí puede estar el debate, pero también es válida cuando sí hay una buena letra con una música contemporánea, eso no me cabe duda. En el punto 2 dice la marca y el recuerdo. Dios deja evidencia del castigo que otorga, esperando que no olvidemos el destino que tienen nuestras acciones. Eso que no nos quite, se nos olvide que Dios nos va a dejar algo para recordar. Entonces, cuando de alguna manera nos está pidiendo ahí es convivir con ello, es saber dónde destinó a esa persona que hizo maldad y de dónde estaría yo destinada. Recordarles que el infierno y el abismo que dice el infierno no está hecho para el humano, fue hecho para Satanás y sus ángeles, pero al no salir de su dominio nos lleva entre las patas, como diría un dicho que comúnmente se usa, nos lleva entre las patas y nos vamos con todo y con él, por estar en su dominio, en su reinado. Entonces ese sería el riesgo de nosotros cuando no nos salimos, cuando no nos libramos de esa esclavitud del pecado. Dice el resentimiento, los celos, la envidia, que se identifica como pecado. Al iniciar, dice, inicia al salir del interior del corazón. Y reconocerlo es el primer paso. Ya salió, quiere decir que hay dentro algo. De hecho, una hermanita me hacía que mis palabras fueran las que Dios pusiera en el corazón, porque si Dios de la abundancia de mi corazón habla mi boca, entonces voy a ser de bendición. Eso me acuerdo que en esa forma me estaba describiendo su mensaje. Y gracias por ese mensaje. El arrepentimiento genuino, entonces ya sale, y porque de la abundancia del corazón habla la boca, entonces hay que ver de qué calidad son, ¿no? ¿Cómo son? Entonces, si ya salieron, hay que reconocerlas. Si sabemos que son malas, entonces el arrepentimiento genuino le pondrá un alto para que no crezca. Cuando ya me di cuenta de que no es por ahí, entonces hay que ponerle un alto, reconocerlo y decir no más. Es donde se dice que si iba por ese camino, darle media vuelta y regresar a donde me perdí, ¿no? Donde se me fue para el otro lado. Y el tercero, pedir perdón a Dios permitirá que sea borrado de nosotros el pecado. Y tenemos eso, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, esta parte es que tenemos un respaldo bíblico para esta parte. Les recuerdo que la prueba lo que dice es que lo apliquemos a nuestra vida. Y para aplicarlo a nuestra vida, déjenme ver qué preguntitas tiene. Dice, describa 3 acciones de la sociedad de nuestros días que podrán recibir de Dios la calificación de la maldad del hombre es mucha, la tierra está corrompida. Déjenme ver porque me parece que no es el estudio correcto, déjenme lo reviso para no equivocarme, porque lo estuve revisando con sí es, entonces vamos a volverlo a tener en cuenta. No, sí me fui con una más, esta es. Dice, piense en una situación de nuestro tiempo en que los protagonistas están actuando con celos u otras motivaciones equivocadas. Proponga 3 acciones básicas que ellos deben efectuar para hallar una solución correcta al problema. Entonces aquí lo que nos está pidiendo es acciones básicas pero enfatiza la parte de los celos. Y ahora vamos a ver el punto segundo. Aquí dice, me comprometo a integrar mi vida
a integrar a mi vida los 3 pasos básicos del ejercicio anterior para evitar que motivaciones equivocadas me lleven alguna vez a una acción trágica. Entonces, si las tomamos como algo que podemos ofrecer a un caso de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, entendiendo como un consejo para ellos tomarlos propios para que me ayuden a evitar llegar a esa acción que pueda ser trágica en mi vida. Esa es la parte que nos está indicando aquí. Vamos a llevar al final de nuestro estudio, vamos a hacer una oración y vamos a cantar un último himno. Si me permiten, vamos a orar. Gracias te damos, Padre bendito, por la oportunidad de estudiar tu palabra y ver que el pecado es algo que está allí a la puerta y nosotros tenemos 2 opciones para poder decidir, elegir que lo dominemos y lo erradiquemos o nos dejemos dominar. Padre, no nos permitas que esto sea ya práctica en nuestra vida, ya entendiendo que nuestra condición de pecado tuvo un regenerar de tu Espíritu que mora en nosotros y de tu Hijo Jesucristo que ya hizo el limpiado de nuestro pecado y lo sigue haciendo cada día. Ya entendemos que no nos gozamos en el pecar y esa es la nueva condición que adquirimos al recibir a Jesús en nuestro corazón y tu Espíritu como ese sello de garantía de que estamos ya en tu reino. Gracias, Padre, por ese regalo que tú ofreciste a nuestra vida con este plan tuyo y creer en fe que pusiste en nuestro corazón para poder aceptar tu plan y creerlo y ya recibir tu justicia, Padre, recibir tu declaración de justicia, de ser justificados ya. Gracias, Padre, por esta oportunidad de reconocer tu plan en nuestra vida a través de esta historia de Caín y Abel. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, es que te agradecemos esta bendición de ser llamados ahora tus hijos, en Cristo Jesús. Amén. De pronto entonces, lo que quiero invitarles ahora a cantar es un himno que habla de en la cruz. En la cruz es el que hay. Voy a tratar de buscarlo para poder seguir lo que haya de entonación más adecuada o el tono, por ejemplo, que me ayude a ubicar el tono, que sería este de aquí. Dice, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando
Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Entonces, esto es el final. Vamos a vernos en una próxima emisión. Que Dios les bendiga.